¿Qué fue lo más dañino que te enseñaron en la escuela? En la escuela secundaria trajeron a un hombre que nos contó su emotiva historia de cómo contrajo el VIH, su pareja masculina y cómo solo le quedaban 1 o 2 años de vida. Después de la charla escuché a 2 de los profesores. Al parecer, el hombre era un actor pagado por la escuela, uno de esos grupos de concientización. No puedes imaginar cuánto me jodió esto. Después de ese día nunca más confié en una sola historia que me contó un maestro. Realmente es una especie de llamada de atención. ¿Cómo podemos lograr que los jóvenes confíen en nosotros respecto a asuntos importantes? Tal vez deberíamos engañarlos de formas muy complejas y dañinas. Sin duda, es una estrategia brillante que no podría salir mal. La idea de que las figuras históricas, especialmente los líderes políticos como los presidentes u otros líderes mundiales, podrían clasificarse como buenas o malas. Esto me llevó a ignorar la complejidad de la historia de nosotros como seres humanos durante mucho tiempo, mientras sesgaba mi visión de la política moderna hacia una visión más polarizada debido a las constantes llamadas de los políticos modernos a ciertos presidentes. Sé que un niño de 6 años no entenderá completamente lo complicadas que pueden ser las tendencias socioeconómicas o políticas, pero eso no significa que se le deba decir que cualquiera es irrefutablemente bueno o malo. La historia de Estados Unidos, al menos en la educación primaria, se presenta a menudo a través de relatos simples y accesibles, con personajes claramente definidos como héroes y villanos, y con escaso espacio para el relativismo moral. Estos relatos suelen tener una estructura narrativa que facilita su comprensión y ayudan a los estudiantes a relacionarse con los eventos del pasado de manera directa y sin complicaciones. Es más bien lo que no se enseñó. Maestro, ¿cómo hago mis impuestos? No te preocupes. La mitocondria es el motor de la célula. Entiendo que están tratando de formar mentes para varios tipos de educación y carreras, pero tuve clases superfluas en cosas como cuestiones de primer año, que era básicamente educación sexual. No bebas ni conduzcas, y aquí te explicamos cómo interactuar socialmente con tus colegas. Ni una sola vez vi que mi educación pública abordara cuestiones relacionadas con vivir realmente como un adulto funcional. Cuando me gradué de la escuela secundaria tuvimos que presentar una carpeta de TAPS que era un currículum falso, una carta de presentación falsa, 3 cartas de recomendación, ejemplos de nuestras mejores tareas y cosas por el estilo. El problema fue que nada de esto se enseñó en clase. Simplemente teníamos que hacerlo. Afortunadamente, tuve un maestro increíble de una clase que tomé fuera del campus que nos dijo: ustedes se van a graduar sabiendo cómo equilibrar una ecuación pero no solicitarán un trabajo adecuadamente. Así que pasó una semana enseñándonos los pormenores de cosas así. Cómo redactar currículums, cómo lucir profesional, etc. Fue fantástico, pero mi escuela no lo ofreció, simplemente tuve la suerte de estar tan adelantado que pude tomar clases complementarias en otro lugar. Estaba tan bien preparado que terminé mi carpeta TAPS 3 meses antes de graduarme, donde mis compañeros parecían ciervos perdidos ante los faros. No comprendo la queja sobre no me enseñaron a hacer mis impuestos en la escuela secundaria. El formulario 1040 tiene solo 14 líneas y solo se necesita saber sumar y restar. Las habilidades esenciales son la alfabetización funcional y la aritmética básica. No se enseña a completar el formulario específico de ese año porque este puede cambiar. En su lugar, se aprenden las competencias necesarias para interpretar un formulario fiscal y seguir las instrucciones que contiene. Cuando estaba en la secundaria tomando una clase de computación, nuestro profesor nos estaba advirtiendo que el uso inadecuado o prolongado de una computadora puede provocar el síndrome del túnel carpiano. ¿Y cómo arreglas eso?, dijo mientras recogía el gran libro de texto asignado a la clase. Luego lo golpeó con todo lo que tenía. Te rompes la muñeca y deja que sane. Probablemente no sea el consejo más acertado. Es lógico. Si te lastimas la muñeca, no podrás usarla adecuadamente hasta que te recuperes, lo que resultará en una notable disminución del tiempo que pasas frente a la computadora. Cuando tenía 12 años, obtuve un 70% en un examen de biología. Mi maestro, a quien admiraba, dijo que estaba decepcionado conmigo. Este es solo un incidente, pero tengo muchas otras historias sobre personas que alentaron lo que llegó a ser mi miedo al fracaso y mis ideas sesgadas sobre lo que es suficientemente bueno. Eso es raro. Recuerdo que en la escuela, también éramos juzgados por calificaciones. Un amigo mío tuvo una nota baja y se sintió mal, aunque realmente se esforzó. Todos pasamos por momentos así, donde sentimos que no cumplimos con las expectativas. A veces, esos comentarios de los demás marcan más de lo que pensamos. Es difícil, pero aprender a lidiar con eso es parte del proceso.
Algunos niños de la escuela solían ir a pescar al embalse local, a pesar de que había carteles de prohibido el paso. Me dijeron que estaba bien pescar allí porque sus padres pagaban impuestos por su mantenimiento. Pescamos en el embalse durante un par de años hasta que un día nos pillaron y nos multaron. Afortunadamente, no quedó registrado, pero fue una lección que vale la pena aprender. Esos días de pesca eran bastante tranquilos. Recuerdo que a menudo ignorábamos las reglas, pensando que teníamos derecho porque siempre estábamos ahí. Un día, la realidad nos golpeó cuando nos atraparon y nos multaron. No nos quedó más remedio que aprender la lección. Aunque no quedó como un antecedente, sí nos enseñó a respetar los límites y a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Lo más dañino que me enseñaron fue que la repetición era el objetivo y no solo el medio. Una vez que llegué a la universidad, todo se centró en comprender y aplicar lo que había aprendido y, de repente, disfruté aprendiendo. Es como pasar todo el tiempo aprendiendo a unir maderas de 2x4 y finalmente seguir aprendiendo a construir una casa. El mundo entero se abre y se vuelve más interesante. Mi título era en ingeniería, pero sentí que incluso las clases que no eran de ingeniería cambiaron y se volvieron más interesantes. Muchas cosas pasaron de leer esto y regurgitar en el examen a leer, comprender y demostrar que aprendió los conceptos que le acabamos de enseñar. Como soy pésimo memorizando, mi vida académica definitivamente mejoró y se volvió más placentera. A mí también me pasó algo así. En la escuela, siempre sentí que solo había que memorizar para los exámenes. Cuando llegué a la universidad, todo cambió. Me di cuenta de que podía aplicar lo que aprendía en lugar de solo recordar. Pasar de repasar a comprender hizo que estudiar fuera más interesante. A veces, solo necesitas ese cambio de perspectiva para realmente disfrutar del aprendizaje. Recuerdo que, al comienzo de la escuela primaria, tuvimos una lección de salud durante la temporada de gripe usando brillantina. Se suponía que todos debían cubrirse las palmas de las manos de un color determinado y luego estrechar la mano de otro niño. Luego, por supuesto, teníamos un montón del color de cada uno en nuestras manos, y la maestra nos pidió que imaginemos que la brillantina eran pequeñas bacterias que nos enfermarían. Realmente no es un ejemplo injusto, pero desde entonces he tenido una completa fobia a los gérmenes. Recuerdo que en la escuela primaria tuvimos una clase sobre salud durante la temporada de gripe. Usamos purpurina para demostrar cómo se propagan los gérmenes. Después de estrechar manos, nuestras palmas estaban llenas de varios colores. La maestra nos dijo que imagináramos que la purpurina eran bacterias. Desde entonces, soy un germofóbico total. No me puedo quitar esa idea de la cabeza. Las escuelas no te enseñan una forma saludable de respetar a las personas. La mayoría de los profesores, al menos en mi experiencia, lo exigen, nunca intentan ganárselo. Pensando en retrospectiva como adulto, los que no lo hicieron son los que considero mis mejores maestros. Es cierto que muchos profesores pasan por alto el respeto. Recuerdo a algunos que solo imponían reglas sin conectar con nosotros. Pero los que realmente nos escuchaban y se preocupaban, esos son los que dejó huella. Al final, no se trata solo de autoridad, sino de construir una relación de respeto mutuo. Esto es lo que realmente importa en el aprendizaje. 1. Los adultos lo saben mejor. 2. Fui a una escuela católica para niñas en HS. Nos enseñaron la etiqueta adecuada y cosas así. Uno de los cuales fue cruzar las piernas. Estaba mal visto si no te sentabas elegante y jodidamente en tu silla. Me senté con las piernas juntas, lo cual era transitable, pero ellos preferían las piernas cruzadas. Bueno, la mayoría de mis alumnos de secundaria son adultos con arañas vasculares en la parte posterior de las rodillas, donde cruzan las piernas. Estoy libre de venas. Eso suena extraño. Siempre creí que cruzar las piernas era algo más casual. Sin embargo, estoy de acuerdo en que no es apropiado manchar la silla. Sinceramente, se trataba de cómo aprender. Era casi todo memorización de cosas que no eran importantes para poder pasar exámenes. Me he enseñado cosas desde que era niño y la forma de hacerlo en la escuela no me enseñó nada en absoluto. Recuerdo que en la escuela pasaba horas memorizando datos que no tenían sentido para mí. Era solo una carrera por los exámenes. Aprender por mi cuenta siempre fue más efectivo. Me gustaba explorar temas que realmente me interesaban, no lo que se esperaba. Al final, esos conocimientos son los que me han servido en la vida. Es lo que no me enseñaron, cómo hacer impuestos, cómo funciona el sistema crediticio en Estados Unidos, cómo es una relación sana, tendencias actuales en el gobierno, etc.
creo que siempre habrá una brecha generacional entre profesores y estudiantes. La vida es dramáticamente diferente para un niño de 10 a 15 años ahora que hace 10 a 15 años. La educación es algo complicado. Es cierto, muchas cosas se dejan de lado en la educación formal. Recuerdo que un amigo me dijo que en su casa no les enseñaron a manejar el dinero o a entender los impuestos. Creció sin saber cómo funciona todo eso. Ahora le está costando un poco ponerse al día. La brecha generacional en temas prácticos siempre estará presente. La vida cambia rápido y la educación debería adaptarse. Algunas de mis clases de inglés en la escuela media y secundaria sofocaron mi escritura. Afortunadamente, me di cuenta de que sus formatos de escritura eran una mierda y no dejé que eso cambiara mi forma de escribir, fuera de los trabajos donde era necesario. Específicamente, la basura CM/CD, donde tenías que escribir párrafos usando oración de introducción, CD, CM, CM, CD, CM, CM, oración final. Producía los artículos más rígidos y menos interesantes imaginables. Podría haber ayudado a algunas personas, pero Jesús, había una gran diferencia en la calidad entre mis trabajos en los que me ajustaba a ese formato y aquellos en los que no. Entiendo esa lucha. Yo también pasé por clases donde nos obligaban a seguir estructuras rígidas. A veces, es frustrante porque tu voz se siente ahogada. Pero encontrar tu propio estilo es clave. Recuerdo que también liberé mis ideas al dejar de preocuparme por esas reglas. Al final, escribir debería ser sobre expresarse, no encajar en moldes. Los niños superdotados son más inteligentes que tú y deberías avergonzarte de ti mismo. Un niño que conocía ingresó a IBI y se jactaba de cómo se volvió tan bueno en ajedrez porque fundó un club de ajedrez en su escuela del programa IBI y un maestro le enseñó a jugar y se volvió bueno. Destruí al niño cuando desafió al azar a un grupo de nosotros que íbamos a la escuela primaria con él. A un amigo le pasó algo así. Siempre presumía de ser muy inteligente y de sus logros en su programa de IB. Un día, nos retó a jugar ajedrez. La verdad, pensó que iba a ganar fácilmente. Lo subestimó. Al final, lo vencí sin dificultad. Se quedó en shock, y todos nos reímos. Al final, quedó claro que a veces no importa cuán brillante seas, el juego también requiere práctica. Fui a la escuela en el lado suroeste de Chicago. Además de Daré, también obtuvimos el programa Great en octavo grado. Una semana después parecía que la mitad de mi clase había sido suspendida por escribir, mostrar y usar carteles de pandillas que todos aprendieron de la policía. Suena a una experiencia intensa. Crecer en un lugar así debe ser complicado. La ironía de que el programa que debería ayudar terminó causando problemas es interesante. Parece que los estudiantes solo querían encajar y aprender lo que veían a su alrededor. A veces, las lecciones en la vida vienen de las experiencias más inesperadas. Que si no obtuve al menos una B en todo en la escuela secundaria, nunca terminaría consiguiendo un trabajo. Luego, tan pronto como fui a la universidad, los mismos profesores me dijeron, ahora que estás aquí, tus calificaciones de la escuela secundaria no importan en absoluto y ahora necesitas obtener las mejores calificaciones posibles aquí. De alguna manera mata cualquier confianza que tengas en los maestros. Es curioso cómo cambian las reglas. En la secundaria te dicen que lo básico es crucial, y luego en la universidad, todo lo que aprendiste parece no importar. Eso puede frustrar un poco, especialmente cuando te enseñaron a presionarte por buenas notas. Al final, solo parece un juego que no tiene sentido. La confianza en los profesores se va por la ventana cuando los mensajes son tan contradictorios. Todo el mundo dice esto, pero para ser justos, las chicas de mi clase eran igual de malas con los chicos, soy una chica. No podemos generalizar y decir que los niños son los únicos que hacen esto. Además, ¿qué tal si les enseñamos a los niños que existe una línea entre malo o abusivo y burla o sarcasmo? La verdad es que en mi clase las cosas eran así. Tanto chicos como chicas se lanzaban comentarios. No era solo una parte, sino una dinámica entre ambos lados. Eso sí, a veces la gente se confundía entre un comentario sarcástico y algo que podía ser hiriente. Sería mejor enseñarles a los niños a reconocer esa línea. Creo que todos lo necesitamos, la comunicación es clave. Tenía una tendencia a cuestionar los motivos de los profesores para enseñar una determinada forma simplemente por curiosidad. La mayoría sería amable de explicarme, pero son los pocos que simplemente hacen un escándalo por haber sido interrogados por un niño los que acabaron con mi deseo de aprender más. Es una verdadera vergüenza que ya no fomentemos el aprendizaje sino simplemente repeticiones insignificantes de hechos y procesos inútiles.
Siempre he sentido una gran gratitud hacia el docente de matemáticas de sexto grado. Frecuentemente decía que no era buena en la materia y se apoyaba en algunos de nosotros que teníamos habilidades sobresalientes para aclarar dudas o responder preguntas. Siempre había tenido la sospecha de que los adultos y figuras de autoridad no eran perfectos, pero esta experiencia lo confirmó para mí de manera contundente. Tuve una maestra que tenía ositos de goma y dijo, algunas son normales, otras no tienen azúcar. Creo que sabes lo que pasó, la maestra olvidó para qué servían y se los comió. El 40% no tenía azúcar. Puedo visualizar todas las puertas de los baños cerradas, como si el espacio se convirtiera en una representación de la Segunda Guerra Mundial. La atmósfera es tensa y cada rincón parece evocar un sentido de conflicto, como si las paredes guardaran secretos de tiempos difíciles. Es sorprendente cómo un lugar tan cotidiano puede transformarse en un escenario de lucha y drama, desafiando la realidad habitual que solemos experimentar. Esto es muy extraño para mí. Soy de Holanda y la escuela fue muy abierta en todo. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas entre chicos y chicas, varias películas sobre sexo, buenas explicaciones. Demonios, tuvimos una carrera para ponerle un condón a una modelo. Era la materia favorita del profesor de biología. Me parece excelente la idea de un intercambio de preguntas y respuestas entre chicos y chicas. Recuerdo que cuando surgió el tema en clase, en sexto grado, se separaban a los estudiantes para que pudieran aprender sobre sus propias cosas, sin preocuparse por el otro grupo hasta séptimo grado. Aunque esas primeras clases trataban más sobre la pubertad que sobre sexualidad, creo que mantener a los grupos separados podría transmitir un mensaje equivocado a largo plazo. Hace 2 años, en mi clase de salud de segundo año, a mi maestra le dijeron que enseñara solo abstinencia. Pero él era un hermano y les dijo a todos que los condones eran el camino a seguir, ya que tenía como 25 años y todavía recordaba lo que era ser un adolescente. Me acuerdo de eso. En la clase de salud también tuvimos un profesor joven que decía lo mismo. Era más relajado y hablaba honestamente sobre el sexo y la protección. Creo que muchos lo apreciaron porque era más realista. Es interesante ver cómo algunos educadores eligen ser honestos en lugar de solo seguir las reglas. Sí, la inteligencia y la concentración no son en absoluto lo mismo. A mucha gente le gusta decir trabajo duro, pero creo que es un nombre inapropiado. El trabajo no tiene por qué ser duro. En realidad, se trata de permanecer concentrado en la tarea el tiempo suficiente para terminar algo. Ya sabes, la diligencia y la autodisciplina te mantendrán a flote de una manera que la pura inteligencia simplemente no puede. El esfuerzo es simplemente un multiplicador. No tiene utilidad por sí mismo si se destina a actividades sin sentido. El éxito llegará si se actúa de manera inteligente y se avanza de forma sistemática hacia un objetivo. Además, se logrará aún más si se complementa con dedicación constante. Según mis padres, debería sacar mejores notas porque soy superdotado y fui un genio en la escuela primaria. Eso realmente no importa cuando las calificaciones de la escuela secundaria se basan casi exclusivamente en la ética laboral. Es curioso cómo la percepción de ser dotado puede presionar más que ayudar. Recuerdo a un amigo con un talento natural para las matemáticas, pero se frustraba porque no se esforzaba tanto como sus compañeros. Al final, se dio cuenta de que la constancia era más importante. A veces, las expectativas ajenas pueden hacer que olvidemos lo que realmente tenemos que hacer. Aunque realmente no importa lo inteligente que seas. Es la cantidad de trabajo que puedes realizar mientras sigues las reglas. Las calificaciones siguen siendo una buena indicación del éxito futuro. Lo bueno es que siempre puedes volver a la escuela y demostrar tu valía. Puedes ser la persona más inteligente del planeta, pero si te pasas todo el día jugando videojuegos y viendo Netflix, realmente no importa. Mi tío gana muchísimo dinero porque no tiene reparos en trabajar turnos de 12 horas conduciendo camiones. También es la persona menos inteligente que conozco. No sabe leer. Tampoco sabe escribir ni deletrear. La situación varía mucho. Hay estudiantes en la Facultad de Física de mi universidad que parecen no esforzarse y, aún así, logran calificaciones sobresalientes. Algunas personas simplemente tienen un talento natural para estas materias. Sé exactamente lo que quieres decir. Hay muchas personas en mi clase que tienen la inteligencia y la madurez de niños de 9 años y aún logran mantener un GPA de 4.0 y están entre los 10 primeros de nuestra clase. Una cosa que he notado es que los niños con las notas más altas suelen ser los que practican deportes, aunque muchos de ellos tienen la inteligencia de un ladrillo.
Es cierto. He visto lo mismo en mi clase. Algunos compañeros tienen buenas calificaciones, pero no son especialmente brillantes. Es curioso cómo los que destacan en deporte suelen llevarse mejor en sus estudios. Tal vez la disciplina del deporte les ayuda a organizarse y concentrarse más. Al final, el esfuerzo y la dedicación parecen ser más importantes que solo el intelecto. Cuando estaba en cuarto grado, había una niña en nuestra clase a la que molestaban casi todo el tiempo y finalmente acudió al consejero de la escuela por eso. La idea de la consejera para solucionar el problema fue que todos en la clase se sentaran juntos en lugar de ir al recreo, e invitó a todos a decirle a la niña exactamente lo que no les gustaba de ella. La historia terminó con la niña sollozando y el consejero diciéndonos que ahora que habíamos hablado de ello, todos podríamos ser amigos. Esa situación fue bastante incómoda. Recuerdo que todos estábamos sentados, no sabíamos bien qué decir. Al final, esa chica se fue llorando y la consejera pensó que habíamos solucionado algo. La verdad es que la mayoría solo se sintió mal por ella después. No entiendo cómo eso fue su idea para ayudar, pero en ese momento no habíamos ni pensado en lo que realmente necesitaba. Uf, eso es lo peor. Tengo 2 hijos y les digo que si alguien golpea primero, que devuelvan el golpe, pero obviamente consideren la situación. Sí, la escuela no ve con buenos ojos eso, pero da igual. La escuela tendrá que lidiar conmigo de todos modos. Entiendo lo que dices. A veces, hay que defenderse. Recuerdo que un amigo tuvo un problema similar en la escuela. Le decían cosas y no sabía qué hacer. Al final, decidió hablar con el profesor, pero eso no sirvió de mucho. La verdad es que a veces hay que poner límites y protegerse. Al final, es un tema complicado. La historia estadounidense, al menos en el nivel de la escuela primaria, generalmente se enseña en historias fáciles de digerir, al estilo de Joseph Campbell, con protagonistas y antagonistas claramente dibujados y muy poco relativismo moral. Sin duda, una de las experiencias más memorables durante la etapa escolar fue la clase de Historia de Estados Unidos de nivel avanzado. La docente era verdaderamente asombrosa. Aunque estaba cerca de la jubilación, se acercaba al estrado y comenzaba a profundizar en el periodo histórico que estábamos estudiando. Analizaba y desglosaba todos los movimientos significativos, figuras clave, acontecimientos y teorías, todo sin apuntes. Había memorizado completamente el contenido del curso. Digo esto cada vez que menciono Daré, pero pensé, por lo que Daré nos enseñó. En la escuela secundaria habría un flujo constante de personas pidiéndome que probara cigarrillos, drogas o alcohol y luego se pondrían beligerantes cuando me negara. En realidad, una vez una chica me preguntó si quería un cigarrillo. Le dije, no, gracias, y ella dijo, está bien. ¿El fin? Sin duda. La presión de grupo nunca fue un problema para mí ni para las personas de mi entorno. Lo que realmente deberían haber abordado es el impacto que el consumo de drogas puede tener en un individuo y en quienes lo rodean. Oh, Daré, tengo vagos recuerdos de ello y lo encontré, pero mi hermana menor lo odió por alguna razón el año pasado. De acuerdo, en mi cínica retrospección, creo que fue bastante inútil e idealista, así que tal vez mi hermana ya sea así, pero... Entiendo lo que dices. A veces, las cosas que nos parecen inofensivas o incluso interesantes a nosotros pueden ser molestas para otros, especialmente para los más jóvenes. Tal vez tu hermana vio algo en esa experiencia que no le gustó. Cada uno tiene su propia perspectiva. A veces, simplemente no conectamos con ciertas cosas. En mi opinión, fallar o equivocarse es la única forma de saber que lo has hecho bien. Si sigues un camino, es posible que estés haciendo lo correcto de la manera correcta, pero confías en ello. Cuando cometes errores y aprendes de ellos, eres dueño de ese conocimiento. Sé que esto puede parecer una tontería para algunos, pero fallar es esencial para el proceso de aprendizaje. Esto es cierto, pero en la sociedad estadounidense se prioriza el talento sobre el esfuerzo y el éxito inmediato por encima del éxito a largo plazo. Si no se tiene un buen rendimiento desde el principio, ¿por qué intentarlo? Esta mentalidad resulta muy perjudicial y limita a cada generación que crece con esta forma de pensar. Es esencial fomentar la perseverancia y valorar el crecimiento a lo largo del tiempo. Esta era la filosofía que tenían mis padres. Cualquier fracaso, por menor que fuera, tenía graves repercusiones. ¿En una prueba? Fallaste varias preguntas y te castigaron durante 6 meses. Ahora me aterroriza demasiado el fracaso como para hacer algo.
Es curioso cómo las expectativas de la infancia pueden afectar. Recuerdo a un amigo que siempre decía que sus padres eran muy duros con él. Un pequeño error en la escuela y ya estaba castigado. Ahora le cuesta tomar decisiones por el miedo a fallar. A veces, pienso que esas experiencias moldean nuestras vidas y cómo enfrentamos los retos. La presión puede ser pesada. Ah, sí. Tengo discusiones con mi papá por esto porque soy intolerante a la lactosa. Tuve que tomar fotografías de botellas de leche para señalar que la leche entera simplemente tiene más grasa láctea que el 1% no tiene más calcio. Es curioso, me pasó algo similar con un amigo que insiste en que necesita leche para tener fuerza. Le dije que no era necesario, que la leche no es la única fuente de calcio. A veces, la gente se aferra a ideas antiguas. Al final, se dio cuenta de que hay otras formas de obtener lo que necesita, sin problemas de digestión. No entiendo toda la queja de no aprendí a hacer mis impuestos en la escuela secundaria. El formulario 1040 tiene 14 líneas y solo requiere que sepas sumar y restar. Las únicas habilidades que necesitas son alfabetización funcional y aritmética básica. La razón por la que no le enseñan exactamente cómo completar el formulario de ese año es que el formulario podría cambiar. En lugar de eso, aprende las habilidades necesarias para leer un formulario de impuestos y hacer lo que le indique. Los formularios federales, aunque son reales y no demasiado complicados, pueden resultar confusos para algunos. En una experiencia laboral anterior, se gestionaron documentos de nuevas contrataciones de personas altamente capacitadas que, a pesar de sus logros, tenían dudas sobre deducciones fiscales o cometían errores al firmar debido al diseño del formulario. Aprender a hacer preguntas y comprender las diversas deducciones, así como identificar qué aplica y dónde encontrar esa información, es siempre beneficioso. La escuela es para aprender una variedad de materias, no para prepararte para la vida real. Las habilidades para la vida se aprenden de los padres o mediante su propia investigación. Tienes Internet al alcance de tu mano con literalmente toda la información que necesitas ahora. Es cierto que la escuela enseña muchas cosas, pero no todo lo que necesitas para la vida. Muchas habilidades llegan de casa o de buscar información por tu cuenta. Hoy en día, con Internet, puedes encontrar casi cualquier cosa. Recuerdo cuando un amigo me enseñó a cocinar viendo videos en línea. Eso fue más útil que algunos apuntes de clase. Al final, la vida real es más sobre adaptarse que seguir un currículo. Depende de tu nivel de éxito, supongo. Para mantener un trabajo mediocre, claro. Estar orgulloso de uno mismo y de su trabajo, saber que está marcando una diferencia en la sociedad, sacando todo lo que pueda de la vida, ese éxito requiere trabajo duro. A veces me acuerdo de un amigo que siempre decía que tenía un trabajo normal, pero para él era suficiente. Decía que la clave no era tener el mejor trabajo, sino disfrutar lo que hacía y sentirse útil. Al final, encontró felicidad en su propia definición de éxito, aunque no fuera lo que los demás veían como extraordinario. La perspectiva es importante. Estoy en cálculo 2 en este momento y a mi profesor le gusta enfatizar que puedes hacer todo el examen sin una calculadora. Una vez que llegas al nivel superior de matemáticas, creo que las calculadoras se usan mucho menos. Al menos esa ha sido mi experiencia hasta ahora. A medida que se avanza en la jerarquía, la importancia de los cálculos simples disminuye, mientras que el pensamiento innovador cobra mayor relevancia. La habilidad para idear soluciones originales se vuelve fundamental en niveles superiores, donde la creatividad juega un papel crucial en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Este enfoque se convierte en una herramienta esencial para el éxito en ámbitos que van más allá de los números. La historia de que las zanahorias son buenas para la vista es igualmente sorprendente. Era propaganda distribuida por los ingleses para explicar por qué derribaban tantos bombarderos alemanes durante las incursiones nocturnas. En realidad, simplemente ocultaban el hecho de que habían creado un radar. De hecho, el radar no fue una invención nueva. La tecnología ya estaba al alcance de los nazis aproximadamente una década antes del conflicto. Sin embargo, los alemanes subestimaron la efectividad de los radares y no la consideraron como una herramienta viable en ese momento. El método Parrot. Recuerdo que en la clase de francés de la escuela secundaria teníamos nuestra última tarea oral y era, básicamente un guión sobre hacer pedidos en un café y luego preguntarle direcciones al camarero. Era terrible en francés, pero aún así quería aprobar, el fracaso era malo en mi casa, así que lo memoricé todo.
Aproximadamente a la mitad, el camarero se saltó una pregunta que me desconcertó por completo, por lo que todas mis respuestas quedaron un paso atrás cuando dijo la siguiente parte de la conversación. El examen de español consistió en aprender de memoria 2 páginas de un texto en español y luego recitarlo. Como resultado, obtuve una calificación de A en mi GCSE de español, aunque no tengo la capacidad de hablar este idioma. Es una situación curiosa. Es un sistema que recompensa el abarrotamiento y el olvido, lo cual es miserable para la implementación a largo plazo de lo que se ha aprendido. Este problema exacto fue en gran parte la razón por la que estaba tan desilusionado con la escuela y apenas pude cruzar la línea de meta al final de la universidad. No es raro sentirse así con el sistema educativo. Recuerdo a un amigo que siempre estudiaba para los exámenes, pero nunca recordaba nada después. Se sentía frustrado porque todo era solo memorización. Al final, se dio cuenta de que aprender algo significativo requiere más tiempo y esfuerzo, no solo pasar exámenes. Muchos se sienten desilusionados así, y eso afecta su motivación. Es un problema común en la educación. El éxito es relativo. Para mí el éxito no es 1.000.000 de libras en el banco. Se trata más de sentirse realizado en la vida. Muchos empleos proporcionarán lo suficiente para vivir. Tener eso y disfrutarlo es un éxito para mí. Y más que eso, tener una vida sustentada en el trabajo en lugar de ser básicamente un esclavo del trabajo es aún mayor. Entiendo lo que dices. Para mí, también se trata de encontrar un equilibrio. He tenido trabajos que pagaban bien, pero no me hacían feliz. Al final, lo que cuenta es disfrutar de lo que hacemos y tener tiempo para lo que realmente importa. Trabajar para vivir, no al revés, es algo que muchos buscan. Esa sensación de satisfacción es el verdadero éxito, sin importar el dinero que tengas. Mi escuela nunca hizo esto, pero en mi antiguo distrito, solo necesitabas un 45 o 50 para aprobar y no tener que ir a la escuela de verano. Hasta la secundaria. Luego culparon a los niños por no tener una buena ética de trabajo. Es raro ver cómo en algunas escuelas se acomodan las notas. En mi caso, siempre intentamos pasar con lo mínimo. A veces siento que los profesores no ven el panorama completo y echan la culpa a los alumnos. En realidad, la presión y las expectativas son muchas. Creo que se debería encontrar un mejor equilibrio entre el aprendizaje y la evaluación. Mira, es un arma de doble filo. Por un lado, es importante cultivar el sentido de la curiosidad, por otro, en un entorno profesional a veces simplemente hay que callarse y hacer lo que le dicen. Es cierto. En el trabajo a veces la curiosidad puede ser un obstáculo. Recuerdo a un amigo que siempre hacía preguntas y eso lo metió en problemas con su jefe. Había que seguir órdenes, no siempre hay espacio para cuestionar todo. Al final, aprendió a encontrar un equilibrio entre ser curioso y cumplir con su trabajo. A veces es mejor hacer lo que te dicen y aprender en el camino. He visto estudios en los que había 3 grupos. Uno sobrio, un borracho, uno drogado. Los 3 grupos tuvieron las mismas pruebas de manejo. Comprensiblemente los conductores sobrios obtuvieron mejores resultados, pero los conductores drogados fueron mucho mejores que los ebrios. Me parece interesante cómo algunas sustancias afectan la conducción. He escuchado historias similares de amigos que han probado conducir bajo diferentes estados. Lo curioso es que algunos siempre dicen que prefieren estar altos que ebrios. No estoy seguro si esto es algo que deberíamos promover, pero hay datos que sugieren que no todo es igual. Al final, siempre es mejor estar sobrio al volante. Esto es lo más doloroso que jamás haya existido. Mi distrito escolar me ha obligado a aprender mecanografía todos los años desde el primer grado hasta el 8º grado. Tener que pasar por un tutorial de Microsoft Word /PowerPoint de 2 semanas durante 7 años seguidos fue una de las cosas más aburridas que he encontrado. Y luego nos calificaron en exámenes de mecanografía, a pesar de que llevábamos 7 años perdiendo el tiempo en ello. Esa fue la carga de tonterías más apestosa que he tenido la desgracia de atravesar, y se nota. Entiendo lo que sientes. Pasar por lo mismo una y otra vez puede ser bastante tedioso. Me acuerdo de un amigo que tuvo que hacer un curso de matemáticas básicas todos los años en la secundaria. Al final, ya sabía todo de memoria, pero aún así le evaluaban como si fuera nuevo. Es frustrante invertir tiempo en cosas que ya conoces. La educación a veces no entiende eso. Intenté decirles eso a mis padres. Todavía en IB, con un promedio de 65%,
Y mis padres dicen que incluso si no puedo ingresar a la universidad con estas calificaciones, seguiré siendo mejor que los otros estudiantes. Quiero ser piloto de línea aérea y necesito un título universitario para tener alguna posibilidad de conseguir trabajo. Es complicado cuando tus padres no comprenden tus metas. La presión de tener buenas calificaciones es real, especialmente si tienes un sueño claro. Querer ser piloto de aerolínea requiere mucho esfuerzo y dedicación. A veces, hablar sobre tus preocupaciones puede ayudar a que te entiendan mejor. Es importante que sigas persiguiendo lo que realmente quieres, porque al final, es tu futuro. Si te hace sentir mejor, el sistema inmunológico interactúa y destruye las bacterias a una escala extremadamente grande. En promedio, 1 centímetro cuadrado de piel humana puede contener alrededor de 10 millones de gérmenes, si mal no recuerdo. La mayoría de estos son perfectamente inofensivos y requieren orificios, membranas mucosas o heridas abiertas para ingresar al cuerpo y solo una cantidad astronómicamente pequeña son lo suficientemente peligrosas como para enfermarlo con E. coli o gripe o algo similar. Si bien las dosis infecciosas necesarias para enfermarte a causa de las bacterias dañinas son extremadamente bajas, todas las aberturas del cuerpo están lo suficientemente concentradas como para que los glóbulos blancos puedan combatir fácilmente las bacterias y los virus dañinos. Las bacterias que se encuentran en su piel son perfectamente inofensivas y es poco probable que lo enfermen, y las necesarias para enfermarlo gravemente son extremadamente raras. Con la cantidad de bacterias extrañas que tu sistema inmunológico combate cada día, tu miedo debería aliviarse. Es interesante pensar en cómo nuestro cuerpo maneja todas esas bacterias. A veces me preocupa lo que toca mi piel, pero al final creo que mi sistema inmunológico hace un buen trabajo. Tengo un amigo que solía obsesionarse con la limpieza, pero luego se dio cuenta de que un poco de exposición no está mal. Al final, somos más resistentes de lo que pensamos. Puedo agregar que en cierto momento de mi vida estaba tratando de olvidarme de la cursiva y usar solo la letra impresa. Pero a veces mi mente volvía a la cursiva. Esto crea un lío cuando vas a escribir respuestas para una prueba de alemán sobre dativ, ya que N y M tienen una pierna más en cursiva y den es diferente de dem. Lo arruiné mucho. Tengo F. Entiendo. A veces, la mente juega trucos. Me pasó algo similar en la escuela cuando trataba de cambiar mi forma de escribir. En una prueba de matemáticas, empecé a mezclar números y letras en un desorden. No me salió bien y la profesora me dio un 2. La frustración es real, pero al final solo es parte del aprendizaje. Aprendí a concentrarme mejor. Mi profesora de salud de 9º grado nos dio el mismo discurso. Salí llorando, ya que acababa de salir de un largo año de abuso por parte de mi ex. Me hizo sentir como una mierda. Ahora que me estoy graduando, Miso finalmente me convenció de lo contrario. Es una historia dura. A veces, la escuela puede ser un lugar complicado, y es difícil lidiar con experiencias pasadas. Pero es genial que hayas encontrado apoyo en tu pareja. Esa transformación, de sentirte mal a estar en un lugar mejor, muestra tu fuerza. Pasar de esas situaciones a un futuro más positivo es un gran logro. Sigue adelante y cuida de ti. Fui a una escuela católica durante 8 años. El mío era el mismo. No predicaron mucho sobre política, aborto u homosexualidad. Incluso tuvimos una clase de salud que les enseñó a las niñas sobre sexo y cómo cuidarse durante los cambios de la pubertad y cosas así, y a los niños sobre el uso de condones. Asombrosamente. Pero sí, la clase de religión siempre se trató de que el catolicismo era el único camino porque el Papa lo dice y todas las demás religiones están equivocadas. Fui a una escuela católica durante 8 años. La verdad es que no se enfocaban mucho en política o temas controvertidos. Tuvimos clases de salud que hablaban de sexo y cuidados personales, lo cual fue curioso. Pero las clases de religión eran bastante rígidas, siempre insistiendo en que el catolicismo era el único camino. A veces sentía que había más matices en el mundo afuera. O 2, el niño todavía está en una edad en la que es socialmente inaceptable que le gusten las chicas, por piojos o lo que sea, por lo que está haciendo cosas para dejar claro a sus amigos que no le gusta a esta chica. Soy una niña y sé que en la escuela primaria generalmente era un poco grosera con cualquier chico del que estaba enamorado solo porque no quería que mis compañeros supieran que estaba enamorado. Una vez cometí ese error, las burlas posteriores me enseñaron a no dejar que nadie lo supiera nunca más, al menos hasta que todos creciésemos. Recuerdo que en la escuela primaria era similar. Tenía un amigo que le gustaba a una niña, pero para no ser el blanco de bromas, actuaba como si no le importara. Hacía comentarios sarcásticos y evitaba acercarse a ella. Al final,
solo se hacía más evidente su interés. Es gracioso cómo intentamos ocultar nuestros sentimientos a esa edad. Esa etapa fue un poco rara, pero definitivamente divertida de recordar. Siempre he estado muy agradecido con mi profesora de matemáticas de sexto grado. A menudo mencionaba que era horrible en matemáticas y que cedía ante los pocos de nosotros que realmente sobresalíamos en ellas si necesitaba ayuda para explicar algo o responder una pregunta que alguien tenía. Siempre había sospechado que los adultos /maestros figuras de autoridad no eran en realidad infalibles, pero esto prácticamente selló el trato para mí. El profesor de física nos comenta frecuentemente que no tiene ni idea de cómo resolver los problemas que nos plantea y que nosotros lo comprendemos mucho mejor que él. Por su parte, el docente de literatura se refiere a su propia falta de conocimiento y reconoce que somos más inteligentes que él. Al parecer, la mayoría de los conceptos que compartía sobre las novelas que leíamos provienen de lo que sus alumnos anteriores le habían contado. Una sesión de preguntas y respuestas entre los chicos y las chicas me parece una muy buena idea. Recuerdo cuando surgió el tema por primera vez en la escuela para mi clase, supongo que en sexto grado. Los niños y las niñas estaban separados para que pudieran aprender sobre sus propias cosas de niños y niñas por separado, y no preocuparse por el sexo opuesto hasta el séptimo grado. Incluso si esas primeras clases trataran más sobre la pubertad que sobre el sexo, creo que separar a los niños de las niñas podría enviar un mensaje equivocado a largo plazo. Era un tema común en la escuela. Recuerdo que en sexto grado lo separaron. Teníamos clases de chicos y chicas, y era más sobre cambios en nuestros cuerpos que sobre relaciones. Al final, creo que eso creó una especie de misterio entre nosotros. Me parece que hubiera sido mejor tener esas conversaciones juntos desde el principio. Al fin y al cabo, todos pasamos por lo mismo. Trabajar duro es en realidad solo un multiplicador. No es útil en sí mismo si terminas dirigiendo tu energía hacia cosas al azar. Tendrá éxito si es inteligente y trabaja sistemáticamente para alcanzar una meta. Tendrás aún más éxito si también trabajas duro. Eso me recuerda a un amigo que siempre se quejaba de no avanzar. Trabajaba muchas horas, pero no tenía claro su objetivo. Un día decidió hacer un plan. Al enfocarse en lo que realmente quería, empezó a ver resultados. Aprendió que no se trata solo de esfuerzo, sino de dirección. Ahora combina trabajo duro con un enfoque claro y está logrando cosas que antes creía imposibles. Ese era yo. Aburrido como una mierda en todo menos en matemáticas y ciencias, y la mitad de las ciencias no eran interesantes. Los aprobaría con sobresaliente, pero obtendría malas notas en la mayoría de los demás. Me arreglé para la escuela secundaria porque sabía que necesitaba buenas calificaciones en la escuela secundaria para ingresar a una buena universidad, donde todo el aprendizaje era divertido. La verdad es que siempre fui de esas personas que solo disfrutaban algunas materias. Pasaba horas en matemáticas y ciencias, mientras que el resto me parecía una pérdida de tiempo. En la secundaria, me di cuenta de que necesitaba ponerme las pilas. Así que me esforcé por mejorar mis notas. Al final, valió la pena, porque quería ir a una buena universidad donde realmente aprendiera algo interesante. Me gusta decir que era un niño bastante inteligente. Con altos niveles de lectura, era un escritor bastante decente para ser niño. Si estuviera interesado, podría hacerlo bastante bien. Pero tengo TDA. Cuando era niño, el TDA era algo que solo tenían los niños que no podían quedarse quietos y hablar constantemente, no las niñas tranquilas que no podían concentrarse y siempre tamborileaban con las piernas o los dedos. No me fue muy bien en la escuela en absoluto. Y me diagnosticaron a los 18 años, después de terminar la escuela, así que todo lo que hizo fue proporcionar una explicación de por qué no me fue bien. Es interesante cómo a veces nuestras capacidades no se ven reflejadas en el rendimiento escolar. Conocí a alguien parecido, muy inteligente pero que simplemente no encajaba con la forma en que se enseñaba. Al final, el diagnóstico de ADHD le dio algo de paz, pero también llegué a ver que muchas veces las etiquetas no cuentan toda la historia. A veces, solo necesitas encontrar el lugar y el estilo que se adapten a ti. Por eso un GED y un diploma de escuela secundaria no son lo mismo. Mucha gente piensa que debería ser así, pero un diploma demuestra que puedes levantarte de la cama y presentarte donde se supone que debes hacerlo. Alguien con un GED puede ser un genio, pero un idiota con un diploma para trabajos lo ignorará. Es cierto, la gente a menudo no comprende la diferencia. Un amigo mío tenía un GED y era más inteligente que muchos con diplomas. Pero en las entrevistas, siempre lo ignoraban.
Después de unos años, se dio cuenta de que tenía que demostrar que podía ser responsable. Al final, pasó tiempo trabajando en otra cosa antes de volver a estudiar y obtener su diploma. A veces, el camino es más complicado de lo que parece. A mí también me acosaron e ignorarlo hizo maravillas por mí. Si lo ignoras, a menudo, aprendes a que en realidad no te importe una mierda. Y cuando te importa una mierda, se dan cuenta de que sus chistes no son divertidos. Estoy mucho mejor gracias a eso. Recuerdo que también fui víctima de bullying. Al principio, me afectaba, pero luego decidí ignorarlo. Esa estrategia me ayudó a pasar de los comentarios despectivos. Con el tiempo, dejé de darles importancia y eso hizo que perdieran el interés. Al final, me di cuenta de que era más fuerte y estaba mejor conmigo mismo. Aprendí a no dejar que eso me afectara. Sinceramente, la mejor experiencia que he tenido en la escuela secundaria fue mi clase de Historia de los Estados Unidos. La profesora era simplemente asombrosamente impresionante. Estaba a punto de jubilarse, pero se acercaba al frente de la clase y comenzaba a dar una conferencia sobre el periodo de 70 años de historia que estábamos cubriendo ese día. Ella analizaba y desglosaba todos los movimientos, figuras, eventos e ideologías principales y lo hacía todo sin notas. Literalmente había memorizado todo el material del curso. La mejor experiencia que tuve en la secundaria fue en la clase de historia de E.U. La maestra era increíble. Casi se retiraba, pero cada vez que entraba al aula comenzaba a hablar sobre un periodo de 70 años de historia. Analizaba todos los movimientos importantes, figuras y eventos sin usar apuntes. Simplemente había memorizado todo el contenido del curso. Fue impresionante. Si bien sí, los formularios sí existen y no son del todo complejos, los formularios federales pueden resultar confusos para algunos. Por ejemplo, cuando trabajaba en recursos humanos tenía que procesar trámites de nuevas contrataciones para personas que habían obtenido importantes títulos y habían hecho mucho en la vida pero que no entendían las deducciones de impuestos o firmaban en la casilla equivocada porque las cosas están espaciadas de manera extraña. Y si bien puede que no sea complicado, conocer la idea de dónde puedes hacer preguntas no está de más. Además de comprender todo tipo de deducciones y qué se aplica, qué no se aplica, dónde encontrar esa información, etc. Es cierto que los formularios federales no son tan complejos, pero pueden confundir a cualquiera. Recuerdo a un amigo que, a pesar de tener un título avanzado, se enredó al llenar unos formularios de impuestos. Firmó en la casilla equivocada y no sabía bien sobre las deducciones. Al final, simplemente tenía que preguntar. A veces, así de simple, pero muchas personas no lo hacen. Gracias por decir esto porque no entiendo cómo esto surge tan a menudo. He estado haciendo mis propios impuestos desde que tenía 15 años. Las leyes cambian cada año y si obtienes declaraciones bastante complicadas, 10 preparaciones diferentes arrojarán 10 resultados diferentes. Es curioso cómo muchas personas se sienten perdidas con sus impuestos. Recuerdo que un amigo empezó a hacer sus propios impuestos a los 16, igual que tú. Al principio le costó, pero luego se familiarizó con las leyes. A veces, se frustraba porque los resultados podían variar dependiendo de a quién consultara. Al final, decidió seguir haciéndolo solo y le fue bien, aunque siempre había algo nuevo que aprender cada año. Hace varios años, a mi sobrina, que entonces tenía unos 8 años, le diagnosticaron TEA y le dieron algunos medicamentos que realmente le afectaron la cabeza, se volvió hipersensible a los ruidos, se quejó de eso, mientras estaba dentro de una casa llena de gente. Podía escuchar a los pájaros afuera cantando fuerte y eso la hacía sentir muy estresada. El tercer marido de la prima de mi madre la sermoneó, diciéndole que no debería seguir tapándose los oídos con las manos y que debería dejar de quejarse de que el mundo no giraba en torno a ella. Los adultos a veces pueden ser unos idiotas. A veces, los adultos no entienden lo que sienten los niños. Mi sobrina pasó por un momento difícil con el ruido y las medicinas. Un pariente criticó su reacción en lugar de tratar de ayudarla. Es increíble cómo algunos no se dan cuenta de que cada quien tiene su propia batalla. A veces, solo se necesita un poco de empatía. Estábamos haciendo gris. Todos los días, en lugar de tener nuestra clase de matemáticas de 45 minutos, nuestra maestra nos entregó a la maestra de teatro, quien nos enseñó otros 45 minutos, por lo que estuvo 1 hora y media combinada con nosotros. Así que dedicamos 1 hora y media cada día escolar a practicar canto, baile y actuación para gris. En ese momento, yo había participado en competiciones de natación profesionales para mi grupo de edad.
La obra se llevaría a cabo en un show de talentos a mitad de año, y caía en miércoles, que era cuando tenía mi práctica de natación, así que básicamente no participé en absoluto, y simplemente me quedé con la gente que estaba demasiado avergonzado para cantar o bailar. Sin embargo, todo resultó bien para mí. Soy bueno en matemáticas y puedo jugar a las cartas o al ajedrez todos los días. Durante un tiempo, en lugar de tener clase de matemáticas, nos daban tiempo para ensayar la obra gris. Pasaba el rato con otros que no querían participar. Tenía que ir a natación, así que no estaba muy involucrado en el teatro. Pero al menos me fue bien en matemáticas y disfruté de las cartas y el ajedrez. Fue una forma diferente de pasar el tiempo en la escuela. Quizás quieras volver a comprobarlo. Recientemente hicieron pruebas en Colorado con conductores bajo los efectos del alcohol y fumadores habituales. Creo que las palabras exactas del instructor fueron: nunca confiaría en ninguna de estas personas detrás del volante después de fumar. El prejuicio fumeta me cabrea. Mi hermano pequeño pasa mucho por la marihuana. Jura de arriba abajo que conduce mejor drogado que sobrio. Una vez le di el beneficio de la duda y no podía creer lo mal que manejaba su vehículo. Me preocupa mucho que algún día acabe en un montón de metal retorcido porque le gusta fumar, una planta cara que te hace sentir estúpido. Me parece que hay un problema con la percepción de que fumar weed no afecta la conducción. Tengo un amigo que siempre dice lo mismo, que maneja mejor cuando está fumado. Una vez le di la oportunidad de manejar y fue un desastre. Me preocupaba lo que pudiera pasar. Espero que tu hermano se dé cuenta de que el riesgo no vale la pena. La diversión no debería poner en peligro la vida de nadie. Mi profesor de física nos dice constantemente que no tiene idea de cómo resolver los problemas que nos pone y que nosotros sabemos mucho mejor que él. Mi profesor de literatura nos dice lo estúpido que es y que somos mucho más inteligentes que él. Aparentemente la mayoría de las cosas que nos cuenta sobre las novelas que leemos en clase provienen de lo que han dicho sus alumnos anteriores. Es curioso cómo los profesores a veces pueden ser tan honestos sobre sus propias limitaciones. Me recuerda a un amigo que solía decir que aprendía más de sus compañeros que de los maestros. Sus clases se sentían más como discusiones que como lecciones. A veces, creo que la enseñanza debería ser más así, donde los estudiantes realmente comparten lo que saben y los profesores solo guían la conversación. Se parece mucho a mi situación. Cuando entré a la escuela leía libros de capítulos, siempre me iba bien en los cursos de matemáticas y ciencias, con la excepción de química, que odio más que cualquier otra cosa en el mundo. Normalmente me iba bien en las clases de inglés porque disfruto escribir y literatura, y sin embargo, lucharía en la historia porque era aburrida. Terminé graduándome de la escuela secundaria con un sólido promedio de C, dejé una muy buena universidad con algo así como un 1.0, solo había ingresado gracias a mis puntajes en el SAT, y me tomó una eternidad encontrar una carrera profesional en la que pudiera tener éxito. Entrar y ser feliz sin tener que tomar medicamentos que destruyeran mi apetito. Entiendo lo que dices. A veces, parece que todo lo que se supone que deberías disfrutar se vuelve una carga. Yo también luché en algunas materias, como historia. Mi promedio fue decente, pero no reflejaba lo que realmente podía hacer. Aprender a encontrar un camino laboral fue todo un viaje, como si estuviera buscando mi lugar en el mundo. Al final, lo importante es lo que encuentras que te hace sentir bien. Puede reconocer nombres de ciudades y flechas. También es una especie de sabio con las direcciones, es algo que viene de familia. Él conoce el alfabeto. Sabe pronunciar las palabras, pero eso lo frustra, por lo que se frustra después de unas pocas palabras. Su amigo siempre ha tenido una habilidad natural para orientarse. Recuerda nombres de ciudades y puede leer mapas sin problemas. Pero cuando intenta leer en voz alta, se frustra rápido. Ha probado varias veces, pero se rinde después de algunas palabras. Es curioso cómo algo que parece tan simple para muchos puede ser un reto para otros, pero él sigue intentando a su manera. Mismo. Esto llevó a conferencias con mis padres, el director y mi padre, riéndose de su estupidez por meterme en problemas cuando yo solo me estaba defendiendo. Mi papá es el hombre. Me sacó de apuros muchas veces. A veces, cuando te metes en problemas, la familia te respalda. Recuerdo una vez que estuve en problemas en la escuela. Mis padres y el director estaban involucrados, y mi papá, siendo él, se rió de la situación. Era un momento tenso, pero su risa aliviaba todo. Siempre ha estado ahí para sacar a todos de problemas. Es una gran sensación saber que tienes a alguien que te apoya así. Me pasó a mí. Pasé por toda la escuela,
Obtuve mi diploma / certificado de escuela secundaria / como quieras llamarlo sin intentarlo realmente, altos 80 y bajos 90 en la mayoría de las clases. Llegué a la universidad, incluso pasé el primer año allí también. Conocía la mayoría de los conceptos básicos de programación, matemáticas y física que estaban enseñando. El segundo año tuve una fuerte caída y abandoné. Trabajé durante un año, fui a una escuela diferente de sociología y programación con doble especialización. Básicamente, estaba completamente aburrido y abandonado. Ahora trabajo en un trabajo de tipo contable, curiosamente. Suena a un recorrido bastante normal. Pasar por la escuela sin esforzarte y luego simplemente darte cuenta de que no era suficiente en la universidad. Es curioso cómo a veces terminas en un lugar inesperado, como un trabajo en contabilidad. Supongo que a veces la vida te lleva por caminos extraños. Al menos tuviste la oportunidad de explorar diferentes áreas antes de encontrar lo que haces ahora. Todavía se enseña en algunos estados, a pesar de lo mal que funciona. Todo esto es una broma. Todavía recuerdo que hace 5 años, en sexto grado, nos dijeron que nos dispararían y matarían si rechazábamos las drogas, y que moriríamos si consumíamos drogas y que nos mantuviéramos alejados de cualquiera que pareciera incompleto. Aún recuerdo la canción, de ahora no consumiré drogas, a no tendré actitud, me respetaré. Me educaré ahora, acento circunflejo comprueba acento circunflejo tu acento circunflejo actitud acento circunflejo en. Acento circunflejo la acento circunflejo puerta acento circunflejo comprueba acento circunflejo tú. Acento circunflejo actitud acento circunflejo en acento circunflejo la acento circunflejo puerta. Voy a tomar las disparaciones, mi vida. Fue increíble lo mucho que nos metimos en problemas por todas las parodias que hicimos para burlarnos de la asamblea daré que tuvimos y que desperdició 3 horas de nuestra jornada escolar. Recuerdo una asamblea similar en la escuela. Nos hablaban de lo peligrosos que eran las drogas, y todos repetíamos esa canción. Era casi cómico. La verdad es que muchos nos burlábamos de eso, hacíamos parodias entre amigos, porque 3 horas escuchando eso parecía una pérdida de tiempo. Pero al final, te quedas pensando que, aunque era un poco exagerado, la idea de cuidarte sigue siendo importante. Sí. Me arrestaron y me llevaron a la oficina del director porque un día, en quinto grado, llevaba una camiseta de Minnie Mouse para ir a la escuela. Me rodearon y me interrogaron con enojo y seriedad mientras me sentaba encogido en una silla. Era como algo sacado de un drama criminal, todo porque yo era el chico nuevo allí. Y olvidé que usar cualquier tipo de personaje de televisión / dibujos animados en la camiseta. Era como adorar a ese personaje como a un ídolo, y eso va en contra de la Biblia, y que había cometido un pecado grave y que Jesucristo estaba muy enojado conmigo ese día. Me hicieron sentir tan culpable que vomité y lloré. Nunca antes había estado en problemas. Mamá tuvo que venir a buscarme y llevarme a casa no solo para cambiarme la camisa, sino también para calmarme. Si fuera tu madre, habría llegado, escuchado la historia y me habría reído en sus caras. Después, iríamos a disfrutar de un helado o algo similar. No me malinterpretes, no culpo en absoluto a mis padres por mi depresión. Pero me mimaron demasiado, me trataron como a un niño durante demasiado tiempo, lo que tuvo algunos efectos negativos que hicieron difícil lidiar con la depresión y la vida en general. Es interesante cómo a veces el cuidado excesivo puede tener efectos contrarios. Conozco a alguien que pasó por algo similar. Sus padres siempre estaban ahí, pero nunca le dieron espacio para enfrentar sus propios problemas. Eso lo llevó a sentirse un poco perdido cuando empezó a manejar las cosas por su cuenta. Es un recordatorio de que el equilibrio es clave en la crianza. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.